Para mí una de las declaraciones más interesantes o más sorprendentes de la Biblia tiene muchas declaraciones sorprendentes, pero una de ellas es la que Pablo le dijo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, en el versículo 1. Él les dijo, tuvo la audacia de decirle, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y digo la audacia porque por la gracia de Dios yo soy el pastor de Gracia y Verdad y yo no me atrevería a decirles a ustedes, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Yo creo que eso me queda muy grande eso a mí. Pero Pablo tuvo la audacia de decirle eso a los corintios. Y hoy, a través de este pasaje, el Señor nos llama precisamente a eso, a que imitemos a Pablo, imitemos, como he titulado el mensaje, imitemos el valor, el coraje, la audacia de Pablo que vemos en este pasaje de él pararse delante del concilio del Sanedrín que lo estaban juzgando y él no temer, sino él declarar las verdades del Evangelio sin miedo, con audacia. Hoy el Señor nos llama a que imitemos ese ejemplo de Pablo, así como él imitó el ejemplo de Cristo. Hemos estado estudiando, para los que nos están visitando, hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y en nuestra travesía a través del libro de los Hechos hemos estado viendo estas pasadas semanas a Pablo en Jerusalén. Hemos estado viendo cuánto él ha estado sufriendo allí en Jerusalén. Él vuelve a Jerusalén después de 25 años. Él lleva 25 años que ha estado en el Señor y luego de él viajar el mundo, después de esos 3 viajes misioneros, de llevar el Evangelio por lo que era el mundo conocido para ellos. Y ahora, después de esos 25 años, el Señor lo llama a volver a Jerusalén. Y él sabe que allí en Jerusalén le esperan muchos sufrimientos. Si recuerdan, cuando él estaba terminando el tercer viaje misionero, en cada ciudad que él iba, donde había una iglesia, le decían, te esperan sufrimiento. Pero como él dijo en el capítulo 20, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, acerca de estos sufrimientos, él dijo, pero en ninguna manera yo estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Él sabe que va a sufrir, pero para él hay una prioridad. Y es que él recibió un ministerio. Es que el Evangelio sea conocido. Ese es el valor que vemos en Pablo. Su entrega a compartir el Evangelio. Y a compartir el Evangelio sin importar el sufrimiento. Ese es el ejemplo que el Señor nos llama a nosotros a imitar hoy, ese valor de Pablo. De él no importa lo que le cueste compartir el Evangelio, no importa los sufrimientos. Esta pasada semana lo hemos visto de cerca, cómo él ha estado sufriendo ronda tras ronda contra los mismos judíos allí en el templo. Vimos en el capítulo 21 que primero lo arrastraron fuera del templo y los soldados romanos tuvieron que descender de la fortaleza de Antonio y rescatarlo. Si no fuera por eso, no hubiera salido vivo. Luego Pablo, vimos en el capítulo 22 que él le pide permiso al comandante de esos soldados romanos para él defenderse, para él presentar su defensa ante los judíos. Esto lo vimos la semana pasada y él termina siendo amenazado de muerte por ellos y los soldados tuvieron que rescatarlo otra vez. Entonces el centurión romano, el que está a cargo de estos soldados, que está a cargo de Pablo, él necesita saber cuál es la razón de la discordia. Ese es el trabajo de él como centurión romano que está a cargo de la paz y del orden allí en Jerusalén. Y entonces aquí hay un hombre que ha llegado a Jerusalén y está causando tal discordia. Entonces él necesita saber cuál es la razón para él poder traer paz, para él poder traer orden. Ese es su trabajo. Entonces el comandante
ordena a que azoten a Pablo para sacarle la verdad, para sacar cuál es la razón. La semana pasada vimos que Pablo les revela que ellos no pueden hacer eso porque Pablo es un ciudadano romano, lo que significa que él tiene derechos, lo que significa que a él no lo pueden castigar, no lo pueden azotar antes de que le hayan recibido un justo juicio. Y él no ha recibido todavía un justo juicio. Entonces esto deja al comandante todavía con el problema sin resolver. ¿Cuál es la razón de que Pablo está causando tal discordia en Jerusalén? Así que se le ocurre una idea, versículo 30. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Cuando ahí dice el concilio, está hablando del Sanedrín, ese concilio de los ancianos de Jerusalén que estaban a cargo de la vida religiosa del pueblo judío. Ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Y después lleva a Pablo y lo pone ahí delante de ellos. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero estas últimas semanas se ha notado la similitud que hay entre lo que le está pasando a Pablo en Jerusalén y lo que le pasó a nuestro Señor, a nuestro Salvador en Jerusalén. Antes de Pablo ir a Jerusalén, los discípulos lo estaban animando a que no fuera a Jerusalén porque iba a sufrir en Jerusalén. Lo mismo le pasó a Jesús. Antes de él ir a Jerusalén, esa última semana de su vida, los apóstoles le dijeron, no vayas porque vas a sufrir. Pablo estuvo unos días con los discípulos en Jerusalén, si recuerdan, estuvo una semana antes de que pasara el gran problema. Estuvo allí días de gozo con la iglesia, igual que Jesús, cuando entró a Jerusalén. El primer día de la semana, cuando él entró a Jerusalén, dice que lo recibieron, todo el mundo aclamándolo, ¡Hosana! ¡Hosana! A la semana de Pablo estar en Jerusalén, lo arrastraron fuera del templo. A los días de Jesús estar en Jerusalén, lo prendieron y lo arrestaron también. Y ahora Pablo va a ser llevado ante el Sanedrín, de la misma manera que Jesucristo fue ante el Sanedrín, para ser juzgado por ellos. Pablo vemos aquí que está sufriendo de una manera bien similar a la que sufrió Cristo. De una manera bien similar a la que sufrió nuestro Salvador. Y nosotros sabemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos llamados a sufrir con Cristo. Pablo está sufriendo con Cristo. Nosotros también somos llamados a sufrir con Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 dice, somos llamados a compartir los padecimientos de Cristo. Nosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, somos llamados a compartir esos padecimientos de Jesús. Así que es normal, es esperado que suframos. Ahora, estos padecimientos no son para merecer la gracia de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Hay iglesias que enseñan eso, que uno sufre para merecer la gracia de Dios. Pero nosotros no sufrimos para merecer la gracia de Dios, no. Porque como hemos estado aprendiendo los miércoles, solo Cristo, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre y suficiente. Lo que Cristo mereció por nosotros en la cruz del Calvario, por sus sufrimientos, fue suficiente para salvarnos de tal manera que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. No hay nada que tengamos que añadir. Con nuestro sufrimiento nosotros no añadimos nada a la salvación perfecta, completa y total de Cristo para nosotros. La Biblia enseña que somos llamados a padecer con el Señor para identificarnos con Él, para ser formados
por Él, para ser santificados, para acercarnos a Él, para tener comunión con Él. Y porque a través del sufrimiento, el libro de los Hechos nos dice que a través del sufrimiento el reino de Dios avanza. Y por esto Pablo le dice a los filipenses, a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es una gracia, es un regalo. Es concedido que suframos con el Señor. Pablo lo ve de esta manera, la iglesia lo ve de esta manera, y nosotros somos llamados a verlo de esta manera también. La pregunta para nosotros hoy es si estamos dispuestos a imitar a Pablo en ese sentido. Pablo sufrió como Cristo sufrió. Nosotros somos llamados también a sufrir como Cristo sufrió, como Pablo sufrió. Somos llamados a tener el valor, la entrega que tenía Pablo al Señor de cumplir su voluntad, de hacer su misión a pesar del sufrimiento. Se ha llamado este pasaje a imitar a Pablo, así como Pablo imitaba a Cristo. Yo quiero que vamos a ver 3 fuentes de donde Pablo obtenía este valor para él vivir de esta manera para el Señor. En el pasaje tenemos 3 fuentes de valor de la cual Pablo se alimentaba espiritualmente para él vivir para el Señor de esta manera a pesar del sufrimiento. Y vamos a aprender de esas fuentes de Pablo para nosotros también usar esas fuentes en nuestra vida, para nosotros vivir para el Señor con el valor que Pablo vivía para el Señor. La primera fuente de valor es la integridad que Pablo tenía al vivir delante del Señor. Como vimos en el versículo 30, Pablo es traído ante este concilio, Pablo es traído ante esta autoridad religiosa, ante el Sanedrín. Para ver, el comandante quiere ver si finalmente se puede resolver cuál fue la ofensa de este hombre para que se vuelva a restablecer la paz y el orden en Jerusalén. Jerusalén está alborotada por la presencia de Pablo. Ahora Pablo está ante el Sanedrín, igual que Jesús unos 27 años atrás. 27 años atrás Jesús estaba ante el Sanedrín. Aquí está Pablo ante el mismo Sanedrín. No son las mismas personas, pero es la misma autoridad. ¿Y qué hace? Versículo 1 nos dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio o al Sanedrín, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Pablo los mira atentamente a todos ellos y dice que él ha vivido ante el Señor con una conciencia perfectamente limpia. Otra manera para referirnos a eso es que él ha vivido con integridad. Lo que él quiere decir es que lo que él dijo el día anterior en el capítulo 22, cuando el comandante le concedió permiso para hablar, cuando fue arrastrado fuera del templo, de cómo él habló su testimonio, él dijo de cómo él vivió, cómo el Señor se le reveló de camino a Damasco, cómo el Señor lo llamó a través de Ananías en Damasco y cómo él vivió ese llamado del Señor llevando el evangelio a las naciones. Entonces lo que Pablo está diciendo es que su conciencia le da testimonio a él que eso que él les dijo es cierto, es verdadero, él no les está mintiendo. Su testimonio es verdadero, su conciencia está limpia de eso. Él dice eso, ¿y qué causa esto? Nos dice el versículo 2, y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Similar a Cristo ante el Sanedrín, unos 27 años atrás, que también cuando el Señor habló delante del Sanedrín, en aquel momento fue el sumo sacerdote, era Caifás, aquí es Ananías. Caifás, 27 años atrás, ordenó también que le
que abofetearan al Señor. En el versículo 3 Pablo los confronta porque lo están castigando a él antes de hacer juicio. Le están dando un castigo, le están abofeteando antes de haber concluido si él era culpable o no. Y eso iba en contra de la ley. Y en el versículo 4 y 5, luego de Pablo enterarse que a quien él le habló era el sumo sacerdote, uno que de acuerdo a la ley merece respeto, él reconoce eso y se disculpa por haberle hablado no con palabras que no fueran verdaderas, sino con palabras que fueran tan severas a él como líder de ese concilio. Ahora, volviendo a esta declaración de Pablo en el versículo 1, esta declaración de integridad, de que él ha vivido con una limpia conciencia. Porque esto para Pablo era una fuente de su valor para vivir para el Señor. Esto no solo significa que él está seguro que su testimonio es verdadero, como ya vimos, pero también que su conciencia le da testimonio. Que desde que él ha venido a Cristo, desde que el Señor lo salvó, él ha vivido una vida conforme al Evangelio se merece. Él ha vivido de manera digna al Evangelio. Él ha vivido de manera entregada, de manera consagrada para el Señor. Él ha vivido en integridad. Pablo ha vivido su vida estos 25 años que ha estado en el Señor, sabiendo que el Evangelio es tan precioso. El Evangelio fue tan costoso, la sangre preciosa del Hijo de Dios, que el Evangelio merece ser, a pesar de las consecuencias, el Evangelio merece ser compartido. Y él sabe que compartirlo trae sufrimiento, pero es que el Evangelio merece eso, requiere eso, no callármelo, sino compartirlo. Pablo ha vivido sabiendo que el Evangelio merece que nuestra vida sea gastada por el Evangelio de Cristo. Él ha vivido todos estos 25 años negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo al Señor. Pablo ha vivido su vida atesorando y apreciando a Cristo más, el Evangelio más que cualquier otra cosa. Como le digo a los filipenses, que él considera todo como basura a fin de conocer a Cristo. Y su conciencia le da testimonio que él ha vivido como el Evangelio demanda, como el Evangelio merece. Él ha vivido en integridad. Y el vivir de esa manera ha sido una causa una fuente de valor para él. Eso lo ha empoderado, esa integridad, esa limpia conciencia, lo ha empoderado a él para vivir para el Señor. Para pararse delante de un Sanedrín que desean la muerte de él y él poder declarar el Evangelio de Cristo sin pena. Y el llamado a nosotros, hermanos, es a imitar a Pablo, a imitar este valor de Pablo. A nosotros también ir a esa fuente de la integridad, de la limpia conciencia y ser fortalecidos, así como Pablo fue fortalecido, para poder vivir con valor para el Señor. Y este pasaje nos hace preguntarnos, nuestra conciencia, tu conciencia, mi conciencia, ¿está limpia? ¿Hemos nosotros vivido como el Evangelio se merece? Hemos vivido vidas entregadas, consagradas. Hemos vivido cada día negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, siguiendo al Señor. Como Pablo, hemos amado al Señor más que este mundo, considerando las cosas de este mundo como basura en comparación
a Cristo. Hemos tomado en serio el llamado de compartir el Evangelio con otros, a pesar de lo que eso traiga. A pesar de que venga persecución o sufrimiento. Hemos vivido dispuestos a padecer por la causa de Cristo como Pablo. ¿Qué nos dice nuestra conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Si tu conciencia es como la mía, muy posiblemente tu conciencia te está recriminando. Igual que la mía me estuvo recriminando toda la semana, al yo comparar mi vida con la vida de Pablo. ¿Qué hacemos entonces si nuestra conciencia no está limpia? Miramos a Cristo. Miramos a Cristo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: les escribo estas cosas para que no pequen, para que vivan con una conciencia limpia. Y si alguien peca, tenemos abogado delante del Padre. A Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hacemos? Miramos al que dio su vida por nosotros en la cruz. Cantamos, aleluya, glorioso intercambio. Y entonces, una vez hemos hecho eso, una vez nos arrepentimos, una vez vamos a la cruz, entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos empodere. Resolvemos, igual que Pablo vivió resuelto, vivir como el Evangelio merece, como el Evangelio demanda que vivamos. Entregados al Señor, con todo nuestro corazón. La segunda fuente de valor para Pablo que vemos en este pasaje, valor, fuente a la que él iba para él recibir el valor que el Señor merece, era su esperanza en la resurrección de Jesús. Pablo continúa ahí delante del Sanedrín y no solo les dice que tiene una limpia conciencia, sino que también les testifica de su esperanza. En el versículo 6 dice: entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y como nos muestran los versículos 7 al 9, esto produce un altercado grandísimo allí. Porque habían fariseos y habían saduceos. Y los fariseos creen en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo, al declarar esto, se divide el Sanedrín, se divide ese concilio por la misma mitad. Y empiezan a altercar con el pobre Pablo en medio de ellos. Entonces, ¿por qué Pablo declara esto? A pesar de lo que él bien sabía, lo que esto podía causar. Porque habían dos bandos allí. Pablo declara eso porque esa es su esperanza, porque esa es la verdad. Porque a eso el Señor lo ha llamado, a llevar las buenas nuevas del Evangelio que incluyen nuestra esperanza de la resurrección de entre los muertos. Él está aprovechando la oportunidad para predicarles el Evangelio. Esa es su esperanza. Y él está en medio del sufrimiento, pero él espera en eso. Y esa esperanza es una fuerza de fortaleza para Pablo. Esa verdad lo ha sostenido por 25 años. Y él ha padecido mucho, lo hemos visto en sus 3 viajes misioneros, cuánto él padece por causa de la esperanza de Jesucristo. Y esa verdad lo ha sostenido todos esos años, y esa verdad lo está sosteniendo ahí mientras él está delante del Sanedrín. Y de ahí, de esa esperanza, él obtiene valor.
valor para vivir para el Señor, para declarar la verdad del Señor a pesar del sufrimiento que eso le trae y le está trayendo. Jesús dijo en Juan 11, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la esperanza de Pablo. Jesucristo es la resurrección, Jesucristo es la vida. Cuando Él está diciendo, mi esperanza es la resurrección de los muertos, Él está diciendo, mi esperanza es Jesucristo. Porque Él es la resurrección, Él es la vida. En 1 Corintios 15, Pablo habla acerca de la resurrección. Y habla de lo importante que es la resurrección. Y cómo la resurrección es una fuente de fortaleza para nosotros. Él dijo, en Adán todos mueren. Eso lo sabemos. Todo el mundo muere. Pero en Cristo seremos vivificados. En otras palabras, seremos resucitados. Más adelante, ahí todavía en 1 Corintios 15, Pablo explica cuándo eso va a pasar. ¿Cuándo vamos a resucitar con Cristo? ¿Cuándo vamos a ser vivificados? Él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, o sea, cuando Cristo vuelva, los muertos resucitarán incorruptibles. Cuerpos que ya no se van a enfermar, que ya no van a morir. Cuerpos donde no habitará el pecado. Romanos 7 se habrá acabado. Los muertos resucitarán incorruptibles y seremos transformados. Esa es la esperanza de Pablo. Ya no habrá sufrimiento. Cielos nuevos, tierra nueva. Ya no vamos a tener que estar proclamando las verdades del Señor y el mundo pagándonos con sufrimientos de vuelta. Luego Pablo celebra, ahí continuando en 1 Corintios 15, la verdad de la resurrección. Él dice, cuando esto corruptible, refiriéndose a nuestros cuerpos ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Porque ya no habrá más muerte. Y Pablo cierra ese capítulo. Por esa gloriosa verdad, Pablo cierra ese capítulo diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque la victoria de la muerte es que nos mata y no podemos hacer nada. Pero Cristo cambió eso. Ya la muerte no tiene victoria, porque ahora, aunque morimos, si estamos en Cristo, seremos vivificados cuando Cristo vuelva. Y eso para Pablo es una fuente de esperanza. Eso para Pablo lo lleva a vivir con valor, aún en la cara de la muerte, de la amenaza que le está haciendo este Sanedrín. Él puede declarar las verdades del Señor sin temor, porque él sabe que en Cristo hay resurrección. Y para nosotros, hermanos, esta esperanza de la resurrección es una fuente de valor para nosotros. Somos llamados a imitar a Pablo, a nosotros también alimentarnos y fortalecernos en esa esperanza, para vivir como el Evangelio se merece, igual que Pablo lo hizo. Pablo aquí está a punto, según el versículo 10, Pablo está a punto de ser despedazado. Imagínense la violencia que tiene que haber en ese concilio, que el comandante tiene que sacarlo porque tiene miedo que despedacen a Pablo. ¿Qué tipo de violencia tenía que estar Pablo enfrentando? ¿Y a dónde Pablo recurre
para ser fortalecido y tener el valor de declarar el Evangelio a su esperanza. La esperanza de la resurrección. Que en Cristo Él resucitará. Y Él mira la muerte a los ojos, ahí mira ese Sanedrín y Él declara con valor que en Cristo Él va a resucitar. Y nosotros otra vez somos llamados a imitar esto, hermanos, a fortalecernos en esta fuente de valor para vivir como el Señor merece, para vivir como Pablo vivió audazmente, radicalmente para Cristo. ¿Qué está amenazando tu vida hoy? ¿Qué problema, qué situación tú estás enfrentando esta semana? Enfermedad, problemas, incertidumbres, ¿qué? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué te tiene ansioso? ¿Qué te está amenazando? Miremos a Cristo. Miremos la esperanza de la resurrección que tenemos en Cristo, hermanos. Y declaremos con Pablo, ¿dónde está, oh sufrimiento, oh incertidumbre, oh problema? ¿Dónde está, oh enfermedad? ¿Dónde está, oh muerte misma? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde? Si nada me puede separar del amor de Dios y nada puede cambiar que cuando Cristo vuelva, yo voy a resucitar incorruptible con Él. Somos llamados a regocijarnos en esta esperanza y a ser fortalecidos en esta esperanza, hermano, para poder vivir como Pablo vivió, con ese valor. Como una fuente más de donde a la que Pablo recurre para ser fortalecido y vivir para el Señor como lo vemos viviendo aquí. Y es la presencia de Dios, la presencia de Dios. Luego de que Pablo declara su esperanza en la resurrección del Señor, se produce el altercado. Versículo 10 dice: al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ello y ordenó que las tropas descendieran. Si recuerdan la imagen de la semana pasada de la fortaleza Antonia, descienden y lo sacan de entre ellos a la fuerza y otra vez lo llevan al cuartel. Esta es la tercera vez que los soldados romanos han tenido que rescatar a Pablo de la muerte. El comandante tiene que estar súper frustrado. Porque a pesar de todo lo que él ha tratado, de saber cuál es la razón y de resolver este problema todavía no se resuelve. Todavía no puedo restablecer el orden y la paz en Jerusalén, que era su responsabilidad. Es lo que a él le preocupa. No le importa la vida de Pablo. Es lo que quiere es restablecer el orden. La semana que viene vamos a ver que esto va a terminar en el comandante. La semana que viene vamos a ver que se llama Claudio Lisias, el comandante Claudio Lisias. Esto va a terminar en que él va a enviar a Pablo a Cesarea, a donde está el gobernador de Judea, que se llama Félix. 27 años atrás ese era Pilato. Ahora, 27 años después, es Félix. Lo va a enviar allá para a ver si finalmente se va a resolver la situación, pero vamos a ver que la situación no se resuelve. Se va a tomar 2 años más el pobre Pablo en medio de esto. Pero vamos a ponernos en el lugar de Pablo por un momento. Póngase usted en el lugar de Pablo por un momento. Amén. Él ha servido al Señor, él ama al Señor. Él recibió un llamado del Señor. Él ha proclamado a Cristo, 3 viajes misioneros, 14 años proclamando la palabra del Señor, como vimos, más de 10,000 millas en hacer eso, recorridas. Él ha servido al Señor con una limpia conciencia. Su esperanza es la resurrección futura de Cristo. Aleluya. Eso lo fortalece en medio de la dificultad. Pero al final del día, Pablo es un ser humano como usted y como yo. Pablo es de carne y hueso como usted y como yo. Pablo se desanima al igual que nosotros cuando pasamos por tiempos difíciles. Se desalienta.
Y al parecer, luego de todas estas dificultades en Jerusalén, ronda tras ronda con estos judíos, Pablo está desanimado. Recuerda a Elías, en la cueva de Oreb, 1 Reyes 19, luego de que Jezabel amenaza la vida de Elías, él también se desanima y se mete en una cueva. Algo así está Pablo emocionalmente, está desanimado, está ahí en el cuartel, en la fortaleza de Antonia, desanimado. ¿Y qué el Señor hace para animar a su siervo? Versículo 11. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mí, de mi causa aquí en Jerusalén, así has de testificar también de mí en Roma. Lo primero que el Señor hace es que se le aparece y lo reanima con su presencia. Segundo, le dice que aunque desde la perspectiva humana parece que él no ha tenido éxito alguno, porque cuántas veces ha intentado hablar con estos judíos y siempre terminan queriendo matarlo, el Señor le dice: tú has testificado fielmente de mí. Y tercero, le dice que no importa lo que pase, él va a llegar a Roma. Hasta Roma, a donde él todavía no ha llegado. Y allí va a testificar de Cristo. En eso va a terminar el libro de los Hechos. Vamos a terminar viendo a Pablo finalmente llegando a Roma y cumpliendo esta promesa del Señor, testificando el Señor allí. Somos llamados a imitar a Pablo, a imitar su valor, su entrega, así como él imitó a Cristo. Pablo, para él hacer eso, también tuvo una fuente de valor y era la presencia y la comunión con el Señor. El Señor no se nos ha aparecido como se le apareció a Pablo, pero el Señor nos ha dicho de manera verdadera que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creemos, hermanos? El Señor está con nosotros. La palabra nos dice que el Espíritu de Dios, Dios mismo, la tercera persona, la Trinidad, habita ¿dónde? Adentro de nosotros. Nosotros somos su templo. Él está con nosotros, así como se le apareció a Pablo. No lo podemos ver visualmente, pero la misma presencia que estuvo con Pablo está contigo y está conmigo. No estamos solos, hermanos. Lo que podamos estar enfrentando, viviendo dificultades, no estamos solos. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. Para animarnos, para fortalecernos. Cada momento, cada día de nuestra vida. Y así como el Señor vino para animar a Pablo con esa verdad, el Señor nos quiere animar a nosotros hoy con esa verdad. El Señor está con nosotros. Tenemos que atesorar esa presencia de Dios. Tenemos que cuidar esa presencia de Dios. Tenemos que cultivar esa presencia de Dios. En oración, en la palabra, buscando al Señor. Teniendo cuidado de cómo vivimos. Respetando esa presencia del Espíritu de Dios en nosotros. A pesar de que usted sienta que no está haciendo un buen trabajo de compartir el Evangelio con otros, a lo mejor Pablo se sintió así, porque siempre terminaban queriéndolo matar. Aquí vemos que el Señor se glorifica como quiera, mis hermanos. Así que no nos desanimemos, compartamos el Evangelio con otros. La palabra del Señor es poderosa.
No depende de nuestra destreza, no depende de cuán bien articulemos el Evangelio. El Señor es el que hace nacer de nuevo a las personas. Así que no sintamos que eso depende de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir el Evangelio como mejor podamos y esperar en el Señor que salva. Y vemos una cosa más aquí, que no importa cómo el mundo nos amenace, como estaban amenazando a Pablo, el soberano, ¿quién es? Dios es el soberano. El soberano dijo, no te preocupes, Pablo, que tú vas a testificar de mí. ¿Dónde? En Roma. Y todavía faltan varios capítulos para que eso pase. Y le va a tomar más de 2 años todavía para que eso pase, pero eso ya está aquí, asegurado, porque el Señor lo dijo. Y esa verdad va a sostener a Pablo en medio de todas las dificultades de esos 2 años. Tenemos que saber que nuestro Dios es soberano. Y lo que el Señor ha determinado para nosotros, que nosotros hagamos, va a pasar sí o sí. Si el soberano ha declarado que nosotros vamos a vivir tantos años más, vamos a alcanzar tantas cosas más, vamos a lograr tantas cosas más, es que va a pasar. No depende de si el mundo está muy violento, no depende si tomemos las decisiones correctas o incorrectas, el Señor lo va a lograr porque Él es el soberano. Y eso, hermano, nos fortalece, nos anima. Él está con nosotros, Él se glorifica a través de nosotros y Él va a lograr su propósito, Él va a cumplir su propósito con nosotros a como dé lugar. Llamado a nosotros a confiar en Cristo, a ser animados por eso, para imitar a Pablo, a vivir con el valor y la audacia que él vivió por estas verdades que fueron una fuente para él en medio de esas dificultades. El Señor nos sostenga, el Señor nos fortalezca.